Hola y bienvenida al canal de Tony. Continúo la aventura en este juegazo Foot Tony y el Copón Mundial, que ya sabes que puedes comprarlo en la tienda de Steam para descargarlo y jugarlo en tu ordenador y tener el poder de disfrutar de este fútbol virtual y ficticio con 5 copones internacionales, con el Copón Mundial, la Liga Foot Tony prediccionaria, la Copa Foot Tony prediccionaria y así ser el mejor jugador prediccionador del mundo. Vamos allá con la tercera temporada de la FMFVF, dando la bienvenida a la presidenta de la Federación de Asia, la señorita Aruba. Para esta temporada te vamos a ofrecer entrenar a uno de estos países. Kazajstán, venga va, por Kazajistán. Y llegamos al final de la 9ª jornada. Voy a recibir estos premios por acertar 3 predicciones del grupo B y aumentar así los objetos del Museo de Asia, solo con una camiseta. ¡Ojo! A las clasificaciones ha faltado una jornada. Grupo A, todavía podrían clasificarse para la siguiente fase: Irán, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Bahrein. Del grupo B, Irak, Arabia Saudita o Siria. Del grupo C, Palestina, Armenia, Corea del Sur, Japón o Líbano. Y del grupo D, Omán, Qatar, Uzbekistán, Macao o Kuwait. Kazajstán la tengo muy mal clasificada, va a quedar fuera en el grupo C. El máximo goleador hasta el momento, el número 9 de Irán con 6 goles. En cuanto a la Liga Foot Tony, voy en cuarta posición, un poquito lejos de Andrei de Ucrania, que domina la liga con 278 puntos. Recuerda que ya gané la liga de primera división 4 veces y la copa la he ganado tan solo una vez. Volvemos a el perfil, soy nivel 20 con 7.748 puntos. Ya a puntito de llegar a nivel 21 y desbloquear otro título y ornamento. ¿Cómo marcha el museo? Pues ahí está, al 35%, que no es poco. Muchas camisetas, muchas banderas, pantalones y medias. Los logros. Pues nada interesante en cuanto a la FMFVF. Y en cuanto a Asia, ya tenemos el 44% del museo y el 45% del ranking. El palmarés: ganó Japón la primera edición, ganó Corea del Sur la segunda edición. Por lo tanto, vamos a la 10ª jornada. Prediccionamos grupo A por Irán, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán y Singapur. A ver qué ocurre. Me estoy jugando a quedar entre los 3 primeros de la Liga Foot Tony. Además, los 2 campeones de las anteriores copones de Asia, Corea del Sur y Japón, están en el mismo grupo C. Hasta ahora 14 goles y voy fallando solo Singapur. Minuto 70. Acertando las predicciones con 2 empates y una victoria. A ver qué ocurre en el tiempo de descuento. Pues esto se acaba así. 3 predicciones más. Por lo tanto, otra vez premios. La camiseta que no la tengo, medias que no tengo y pantalón tampoco. 3 piezas más para el museo. Se han terminado la fase de clasificación y por lo tanto vamos a ver quiénes disputarán el tercer copón de Asia. Grupo A, clasificados para la fase final y también clasificados para el Mundial, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Jugarán el playoff Bahrein y Jordania. En el grupo B jugarán la fase final de Asia y el Mundial, Irak y Arabia Saudita. El playoff para Siria y Maldivas. En el grupo C los 2 favoritos se clasifican para la final, para la fase final y de Asia y el Copón Mundial. Corea del Sur y Japón quedan para el playoff, Armenia y Palestina.
Y en el grupo D se clasifican para la fase final de Asia y Copón Mundial Omán y Qatar. Quedan para el playoff Uzbekistán y Macao. El máximo goleador ha sido el número 9 de Irán con 6 goles. Llegamos a la repesca. Los partidos que se jueguen serán válidos para el ranking del Copón de Asia y se sabrá quiénes son los dos últimos clasificados para el tercer Copón FMUF de Asia. Pues tenemos los cuartos de final, donde Bahrein elimina a Macao por penaltis, Siria elimina a Palestina por 4-1, Armenia elimina a Maldivas por penaltis y Uzbekistán elimina a Jordania por penaltis. En las semifinales, y por lo tanto jugarán el Mundial Bahrein, que eliminó a Siria por 4-1, y Armenia, que venció a Uzbekistán por 2-0. Finalmente este playoff lo ganó Bahrein por penaltis a Armenia. Estamos ya en la Liga Futtoni, he quedado en sexta posición con 279 puntos. ¡Victoria! ¡Felicidades! Para Andrei de Ucrania con 302 puntos. Descienden a segunda división Tomislav, Michael y Mohamed. Bueno, me mantengo así en primera división y participo en la Copa Futtoni. ¿Cuántas veces he ganado la liga? 4 veces. Sigo llenando el copón de la Liga Futtoni. He subido al nivel 21 y por lo tanto desbloqueo el título de ojeador con el nuevo ornamento que llevaré hasta el nivel 27. Con 7.772 puntos, nivel 21. ¡Vámonos a ver dónde se va a disputar este tercer torneo Copón de Asia! Para ello, no ha habido ninguna sorpresa. Todos los países participantes lo harán por segunda o tercera vez en esta fase final. Y este tercer Copón de Asia se celebrará en Irán, donde las sedes son Teherán, Mashhad, Isfahan y Shiraz. Se hace el sorteo, donde todo esto se dirimirá por una liguilla de todos contra todos, 7 jornadas, mientras que la Copa Futtoni también serán esas 7 jornadas. Estos son los cuartos de final. Tony Master contra Jairo de Colombia, Carlos de México contra Ronald de Costa Rica, Andrei de Ucrania contra Iván de Croacia y Brendan de Irlanda contra Clara de Ucrania. Se acaba la sexta jornada en el grupo único de la fase final. Estos son los resultados y la clasificación a falta de una jornada es esta. Japón va a jugar la final, tiene 13 puntos y espera contrincante que pueden ser o Corea del Sur, o Qatar, o Irak, o Omán. Ya veremos quién será. De momento el máximo goleador, el número 7 de Japón, con 4 goles. En la Copa Futtoni, máxima rivalidad. Tony Master 6 puntos, Iván de Croacia 6 puntos solamente en 2 jornadas. Qué mal están prediccionando ambos, pero se decide en la séptima jornada. Si Tony Master consigue seguir empate con Iván, será Tony Master el campeón de la Copa Futtoni. ¡Ojito! Que nos vamos a la séptima jornada. Prediccionamos por Omán y por Corea del Sur, que quiere jugar otra finalísima ante Japón. ¿Quién disputará esas eliminatorias? Tercer y cuarto puesto y final. Pues estamos a 60 minutos de saberlo. En Teherán, Emiratos 0, Omán 0. En Mashhad, Corea del Sur 0, Irán 0. En Isfahan, Qatar 1, Arabia Saudita 1. Y en Shiraz, Japón 1, Irak 1. ¿Cómo marcha el tema? Que Arabia Saudita ha goleado a Qatar 4-1. Corea del Sur va ganando 1-0 a Irán. Emiratos 4, Omán 2 y Japón 1, Irak 1. Por lo tanto, ya tenemos equipos para el tercer puesto y para la gran final del tercer Copón de Asia. La final va a ser con rivalidad absoluta. Japón contra Corea del Sur. Ambos tienen un título. ¿Quién será el que se lleve el segundo título? Pues lo vamos a ver. El tercer puesto
será entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Al final, el máximo goleador del torneo ha sido el número 11 de Omán con 4 goles. Y en la Copa, victoria de Iván 32-18 a Tony Master. Me ha quitado eliminatoria. Ya sabes que el palmarés es Japón y Corea del Sur. Por primera vez se enfrentan entre ellos, así que uno tendrá que ganar, otro tendrá que perder. En mis equipos, pues me he quedado en todas estas en primera fase con Kazajstán. El tercer puesto ya está decidido entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Comienza el partido en Mashhad, dominando Emiratos Árabes Unidos. Si no pasa nada raro, nos marchamos a la prórroga, que la van a disputar Emiratos Árabes 3, Arabia Saudita 3, por la medalla de bronce. ¡Uy, qué buen tiro del número 8 árabe! A punto de pasar la línea de meta. Pues si esto sigue todo igual, nos podemos disfrutar de una tanda de penaltis en este medalla de bronce en el tercer copón de Asia. Ya estamos en el minuto 112 de partido, falta directa a favor de Emiratos Árabes Unidos, que ha tirado por encima de la barrera, espectacular, no ha podido hacer nada el portero de Arabia, y 4-3 para Emiratos, y nos podemos salvar de ver una tanda de penaltis. Córner a favor de Emiratos, últimas opciones para Arabia en esta jugada en el minuto 121, pero lo tiró fuera. Y yo creo que aquí va a acabar el partido con esta jugada de Arabia. Si empata bien, si no, ha vencido Emiratos por 4-3. Por lo tanto, felicidades por esa medalla de bronce a Emiratos. Nos vamos a la gran final en Teherán, Irán, entre Japón de azul y blanco y Corea del Sur completamente de rojo. Ambos tienen un título de campeón del Copón de Asia. ¿Quién será el que se ponga con 2 títulos? Pues de momento Japón. ¡Qué golazo en el minuto 8 del número 9! Espectacular jugada de Japón. Penalti a favor de Corea del Sur en el minuto 12, que empata el partido. Ha estado a punto de parar el portero nipón. Minuto 14, empate a 1 y da la vuelta al marcador Corea con un golazo del número 7. ¡Qué bonita jugada! Trenzada, tuya mía, entre el número 6 y el 7, y al final al fondo de las mallas. Minuto 25. Japón ataca con este córner, despeja bien la defensa de Corea del Sur. Japón 1, Corea del Sur 2. Por el título de campeón del Copón de Asia. Domina Corea del Sur el juego, aunque hace un contragolpe Japón del número 6 para el número 7. La sala deja perfectamente el número 9 al 7. Cruza. Y el balón al lado derecho del portero para empatar el partido antes del descanso. Bonito trayazo del número 10 a la escuadra para adelantar a Japón. En 4 minutos da la vuelta al marcador el cuadro nipón. Corea del Sur sigue atacando para intentar empatar el partido antes del descanso. No es así. Japón 3, Corea del Sur 2. Jugadores a vestuarios. Comienza la segunda parte. Las intenciones de Japón es enfriar el partido. Ha sido muy rápido en la primera parte y le ha costado dominar a Corea del Sur, que parece mejor en partidos de ida y vuelta. Ahora el partido es más tranquilo. Japón toca y toca en el centro del campo. Ha robado Corea para el número 7 y gol de Corea de cabeza. Marca el 3-3. La estrategia japonesa se viene abajo.
De nuevo intentando Corea dar la vuelta al marcador. Con esta falta indirecta que saca el número 8 para el número 9 al 7. Esa jugadita se la saben bien. Los japoneses estaban bien colocado el portero. De nuevo el número 7 de cabeza. Pero esta vez de Japón para poner por delante a su selección. 4-3. Partidazo en Irán. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien está jugando Japón ahora en estos minutos! Que ha conseguido desembarazarse de la presión coreana. Que está jugando Corea del Sur un poquito a la desesperada. Enfría el partido Japón. El número 7 a punto de sentenciar. Quedan 2 minutos para el final del partido. Sigue teniendo el balón Japón. Y no le da opciones a Corea para empatar e irnos a la prórroga. Final del partido por el título. Japón 4, Corea del Sur 3. Medalla de oro para Japón. Medalla de plata para Corea del Sur. Damos por terminado el tercer Copón de Asia. Se amplía el palmarés. Campeona y medalla de oro Japón. Subcampeona y medalla de plata Corea del Sur. Tercera y medalla de bronce Emiratos Árabes Unidos. La bota de oro para el número 11 de Irán. Pues hoy nivel 21, 7.868 puntos. Y así ha quedado el palmarés. Nuevamente Japón. Y las 2 veces que ha ganado Japón ha sido en Irán. No me había dado cuenta que Irán ha celebrado por segunda vez el Copón de Asia. Bueno, pues el ranking final es este. Ya vemos los 2 títulos de Japón, cómo domina, con 23 partidos jugados, 10 ganados, 7 empatados, 6 perdidos. Totalmente viendo la Copón de Asia como suyo. Pues ha terminado el tercer Copón de Asia. Hay que guardar la partida cuando tengamos oportunidad. Y de momento estos son los países clasificados para el tercer Copón Mundial de la FMFVF. Guardo la partida pues. Y repasamos por Asia. Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán, Irán, Qatar, Bahrein y Armenia. Por África, Ghana, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Etiopía, Malawi, Tanzania, Namibia y Camerún. Y por Oceanía, Isla Norfolk, Australia, Vanuatu y Kiribati. ¡Fantástico! Bueno, pues te emplazo a seguir disfrutando de este juegazo que puedes comprar en Steam para descargarlo y jugarlo en tu ordenador y pasártelo así de bien y disfrutar de este fútbol virtual y ficticio, FUTONI y el Copón Mundial. Ya sabes que aquí sigo jugando, disfrutando y ¡viva el fútbol en FUTONI y el Copón Mundial! ¡Hasta luego!